una continuación de esta lectura que empezamos ayer sobre el razonamiento, ¿no? Razonamiento sobre el Señor Supremo. El razonamiento tiene que ver con razón, ¿no? Y razón tiene que ver con el intelecto. Por otro lado, se nos dice que el Señor Supremo es grande, ilimitado. Significa, no puede ser captado con el intelecto. Había un sapo en un pozo. Un grupito de sapos ahí. Pero uno de estos sapos se salió y se fue hasta el océano, a la orilla. Y regresó con el mensaje de que hay unas aguas que son muy grandes. Entonces el sapo que está en el pozo y que nunca ha visto nada más que el pozo, entonces preguntó, ¿pero qué tan grande es? ¿No? Dice, oh, es muy grande, no puedes ni imaginarte. Entonces el sapo se empezó a inflar. Así. Dice, ¿es así de grande? Dice, no, es mucho más grande. Entonces se infló más. ¿No? Pues así de grande. ¿No? Dice, no, es mucho más grande. ¿No? Y así 3, 4, 5 veces, así. Él pensaba que va a poder expandir su cuerpo al tamaño de las aguas del océano. Ya cuando de repente dice, es así grande, dice, ¿cómo se dice? Explota, ¿no? Entonces, ese ejemplo se da para nuestro intento de captar al Señor Supremo ilimitado dentro de nuestra capacidad intelectual. Simplemente no se puede. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces con nuestra capacidad de razonar, de analizar? ¿Y por qué dice aquí razonamiento sobre el Señor Supremo? Si eso no se puede. Entonces, una cosa sí se puede. Y eso es lógico, eso es como todo muy racional. Y eso es, con el intelecto podemos entender de que no podemos entenderlo. Que es una realización muy importante. Porque mientras no hemos realizado esto, ¿no? De que no podemos nosotros con nuestro intelecto, ¿no? Subyugar, captar, ¿no? Encarcelar, tomarlo en nuestro puño, ¿no? La verdad suprema, ¿no? Nunca vamos a llegar a la comprensión verdadera. Muchos tienen muchas ideas, hay de todo, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿No? ¿Cuál es la relación con Dios? ¿No? ¿Cómo realizarlo? ¿No? Hay un grupo allá, lo vi, que están como una marcha en contra de los homosexuales. ¿No? Y ahí algunos sacaron unos, ¿cómo se llaman? Pancartas, carteles, ¿no? Y ahí decía, ¿no? Dios los odia. ¿No? Dios los odia, ¿no? Significa, no dijo yo los odio, ¿no? Sino al decir Dios los odia estoy respaldando, yo estoy dando peso, de hecho, a mi percepción, a mi opinión subjetiva sobre alguien, ¿no? Es eso, nada más, ¿no? Dios los odia, ¿no? Entonces, ¿de qué tipo de Dios hablan? ¿No? Seguro no del Dios quien se deja subyugar a las agendas, digamos, sociopolíticas o lo que sea en este mundo. Eso es muy conocido, es un dilema antiguo.
¿no? En el cristianismo, por ejemplo, tiempos de Jesucristo y sus asociados más cercanos, ¿no? Eso era un gran dilema, ¿no? Porque el Mesías que ellos esperaban y la idea que tenían era un Mesías ahí, ¿no? Que va a revolver todo, ¿no? Con armas, con poder, ¿no? Y trataban de verlo así, trataban, ¿no? Hasta los más cercanos alrededor de él, los apóstoles, no podrían asimilar que no es eso. Poco a poco iban asimilando, ¿no? Este es un dilema antiguo, ¿no? Donde uno quiere subyugar a Dios a su propia agenda, ¿no? Sus propias expectativas, ¿no? ¿Y cómo? Pues a veces solo con trucos retóricos baratos, ¿no? Una pancarta de Dios los odia, ¿no? Y a veces con más complejo filosofía, explicaciones, etcétera, ¿no? Pero no, es independiente. Y por esta razón, razonamientos sobre el Señor Supremo quiere decir, aquí estamos razonando, tratando de entender por qué no lo podemos entender. Y ya una vez cuando entendemos eso, cuando asimilamos eso, ¿no? Entonces eso nos facilita una actitud apropiada para acercarnos a la divinidad, ¿no? Ahora, esto no significa de que tenemos que apagar nuestra inteligencia, ¿no? Porque nuestra inteligencia es dada por Dios. Este cuerpo que tenemos es dado por Dios, ¿no? Pero tenemos que saber qué es, para qué, ¿no? Y sí, con nuestra inteligencia podemos desarrollar ciencias materiales. Y hemos inventado cosas importantes que hoy en el día ya no podemos ni imaginarnos la vida sin estas, ¿no? Por el bien o por el mal, ¿no? Los teléfonos, los medios de transporte y todo, ¿no? Uno después se pregunta, pues, ¿se puede sin teléfono? Pues quizás se podría, aunque es difícil hoy en el día, ¿no? Se podría. Pero una cosa donde yo sí digo, no, es así, hay que dejarla, ¿no? A pesar de toda, ¿cómo se llama?, sospecha en contra del avance tecnológico que alguien puede tener, ¿no? Que no es negro o blanco, pero una cosa sí hay que dejarla, ¿no? Eso es la lavadora, ¿no? La lavadora, especialmente cuando uno está un poco más tiempo en lugares donde no hay lavadoras, ¿no? Eso se vuelve todo un asunto, ¿no? Como cuando nosotros viajamos en la India, ¿no? Entonces, ¿dónde lavar? ¿Cómo lavar? ¿Dónde secar? ¿No? Se vuelve una carga. Uno ya tiene que estar preplaneando, ¿no? Después de 4 días por la tarde voy a, ¿no?, lavar, pero bueno, si es nublado no voy a poder, entonces, ¿no? Lavadora es algo muy práctico, ¿no? Y muchas otras cosas muy, muy prácticas, ¿no?, que se han producido, ¿no?, con inteligencia, ¿no?, que se pueden usar, ¿no? Significa, ciencia no es mala, ¿no? Los inventos no son malos, ¿no? Es el uso al que le damos a las cosas, ¿no? Entonces sí, la inteligencia la podemos usar, y para las ciencias materiales, ¿no? Y también podemos usar para estos tipos de análisis, ¿no? Incluso en el análisis de ciertos tipos de procesos espirituales. E incluso la podemos usar, la inteligencia, en un sentido de la inteligencia emocional, ¿no?, de saber cómo llevarnos con otros, cómo establecer, llevar las relaciones, ¿no? Todos son aspectos de la inteligencia que no podemos rechazarlos, ¿no? Pero sí, la idea de que vamos a captar a Dios, aquí está, aquí lo explico, sin falla, eso es así y no es diferente, eso no es para la inteligencia. Por eso no deberíamos aquí con este título, razonamiento sobre el Señor Supremo, quedar colgado en eso. ¿Por qué? Porque recuérdense de lo que se trata. Aquí se trata de que sí sabemos que hay una meta suprema, que es el Señor Supremo, y ahora solo queremos saber cuál es el método adecuado de establecer una relación, de realizarlo. Y ayer hemos escuchado
de los diferentes métodos que son científicamente explicados. Ahí también se requiere de inteligencia algo para estudiar eso. ¿Qué hemos escuchado? Hemos escuchado karma, hemos escuchado jnana, ¿no? Karma marga, significa el camino del karma. Karma, para no repetir, ¿no? Es a través de acciones fruitivas. No podemos realizar eso. Jnana significa a través de desarrollar el conocimiento de que no todo es eterno, no todo es temporal, sino también algo eterno. Tampoco lo podemos realizar. Podemos un poco desapegarnos de lo temporal, pero no podemos apegarnos a lo eterno, porque queda algo muy abstracto. Ahora aquí se habla de próximo, ¿no? Que pregunta que si el Señor Supremo puede obtenerse o alcanzarse con el Ashtanga Yoga. Y la respuesta es no. Ashtanga Yoga es el óctuple, el camino óctuple del yoga, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque este proceso se hace con el propósito de fundir el Atma, significa mi yo, verdadero, real, con el Paramatma, con el superior. Fundir, desaparecerse. Algo como suicidio espiritual. Dejar yo de existir como yo. ¿Por qué? Porque estoy tan frustrado con el yo que existe y que está chocando todo el tiempo por todo lado. Es como loco tratando de alcanzar felicidad, pero con métodos equivocados. Explotación, como decimos. Explotación es un método equivocado para obtener felicidad. Sí, quizás en el momento, ahora yo pues te robo el bolsillo, ¿no? Y me saco algo y después voy y me compro algo, lo que siempre quise tener, pero no pude. Feliz, ¿no? Pero próximo momento, o tú me vas a agarrar, o la policía me va a agarrar, o es lo que muchos no consideran, ¿no? Las leyes de la naturaleza sí o sí te van a agarrar. No necesariamente el ser humano tiene que agarrarte. Las leyes de la naturaleza son así. Por eso dice, no hay que robar. Porque cualquier cosa que tú obtienes robando, cualquier felicidad que obtienes, eso es solamente, esta felicidad se va a volver la causa del sufrimiento. Es así. Entonces, ¿cuál es el propósito de cada proceso, de nuestros esfuerzos que estamos haciendo? ¿No? Entonces, karma, explotación, ¿no? Jnana, renuncia, ¿no? Ashtanga Yoga, ¿no? Fundirse con el Paramatma, ser supremo. Ninguno tiene el propósito de, a lo que nosotros queremos llegar, de satisfacer, de complacer al Señor Supremo. Eso ya suena muy abstracto para muchos. Uno piensa que uno solo aquí en este mundo puede complacer a alguien. Aunque eso también muchas veces no funciona. Bueno, voy a complacerle a alguien, no voy a comprarle, ¿no?, nuevos zapatos, ¿no? Pero después te equivocas en el número, ¿no? Y después usted tiene que ir y cambiarlo o lo que sea, ¿no? O tantas cosas que pueden pasar, ¿no? O alguien está feliz contigo porque le compraste algo, porque le dijiste algo, porque lo llevaste a algún lugar y todo, ¿no? Y el otro momento ya, cuando no lo haces o no logras responder a las expectativas, ¿no?, ya te rechaza, ya te persigue, cualquier cosa, ¿no? Entonces aquí tenemos esa experiencia de que es difícil complacer a alguien, ¿no? Pero todavía como que entendemos, bueno, se puede, ¿no? Dándole a alguien algo, facilitando algo, ¿no? Así. Pero ahora estamos hablando de la verdad absoluta, ¿no?, de la raíz de toda la existencia, del Señor Supremo, ¿no? Entonces, ¿cómo complacerlo a Él? ¿No? Y más, ¿no?, si empezamos a justificarnos o buscar, ¿no?,
razones espirituales por qué no es posible. Eso se llama Vedavatarata. Sistema donde uno usa las escrituras, lo que dicen las escrituras, para negar lo que dicen las escrituras. Entonces la escritura dice, hay que satisfacer al Señor Supremo. Y las escrituras dicen, el Señor Supremo mismo dice, ¿no? Yo soy el origen de todo, todo proviene de mí, yo soy autosatisfecho. ¿No? Entonces uno dice, bueno, Él dice aquí que todo proviene de Él es autosatisfecho, significa Él no necesita nada. ¿No? Entonces así uno usa una página de la escritura para negar en la otra página lo que dice. Pasa mucho. Y así también todos esos diferentes procesos donde el Señor Supremo aparece una y otra vez. En el karma aparece, en el jnana aparece, en el ashtanga yoga aparece, pero las interpretaciones que se dan es de tal manera de que no se llega o que no se percibe o no se dirige uno hacia la meta real, que es complacerlo a Él. Por eso dice Yogas Chitta Vritti Nirodha. Patanjali Yoga Sutra, el segundo, en el primer capítulo, que la práctica de controlar la mente de uno y retractarlos de los objetos materiales, eso se llama yoga. Uno medita en el Señor Supremo, pero uno no medita para el Señor Supremo. Los yogis simplemente tratan de sumergirse, ¿cómo se llama? Fundirse con el Paramatma. En otras palabras, ellos no meditan, ellos no piensan en cómo darle placer al Paramatma o al Señor Supremo. Su único motivo es cómo salvarse a sí mismo. Significa cómo salvarse. Ya tienen esta experiencia de la frustración. Ya han intentado desde tiempos inmemoriales, a través de muchos nacimientos, de alcanzar felicidad a través de la explotación. Y ya cuando madura en uno la realización, entonces uno se da cuenta que no, eso no es. Entonces lo opuesto de la explotación es la renuncia. Ahora quiero renunciar todo, deshacerme de todo, pensando que eso lo va a hacer uno feliz. Pero eso tampoco lo puede hacer feliz porque eso está en contra de la naturaleza, en contra del principio de la vida, en contra de que somos seres vivos, y seres vivos significa vivos. Tenemos que actuar, tenemos que relacionarnos. Por eso es como muy artificial este proceso de retractarse por completo. Entonces, no son los métodos. Aunque de la explotación a la renuncia, hay mucho camino. Como decimos, vidas y vidas eso puede tardar para realizar. Porque en general, ¿no? Como intentamos, ¿no? Como si no tuviéramos inteligencia de que entender que no es así, no va por ahí, ¿no? Como estos peces, hay peces, los peces tienen diferentes inteligencias, ¿no? Entonces le ponen allá como una luz que los atrae, ¿no? Entonces cuando se atraen por esa luz, cuando vienen, entonces le dan un golpe eléctrico. Entonces se espanta, se va, ¿no? Y después diferentes peces tardan diferente tiempo para regresar y otra vez intentar. ¿No? Y algunos pican, ¿no? ¿No? Le dan un golpe y se van, y otra vez regresan y otra vez, ¿no? Y otra vez, ¿no? Es como un grado de inteligencia, falta de inteligencia. Y eso es lo que vemos aquí también muy seguido, ¿no? Muy seguido, ¿no? ¿Cuánta gente no piensa bien el fin de semana? Ahora voy a buscar algo de felicidad, ¿no? Y el domingo dice, pues no fue tanto feliz, ¿no? Un poco, ¿no? Para el lunes otra vez arrancar con todo, para otra vez llegar al fin de semana y no pueden salir de eso. No pueden salir de eso, ¿no? Entonces, pero cuando salen, después de muchos nacimientos y muertes, entonces
entienden de que no, por ahí no va. Hay que renunciar todo. ¿No? Como el famoso Alejandro Magno. Alejandro Magno, el conquistador. ¿No? Y él pasó por la cueva de un sabio, Diógenes. Entonces le preguntó, ¿y a dónde vas? Entonces le decía, voy a conquistar todo Mesopotamia, todos esos terrenos, tierras, ¿no? O sea, y si después de haber conquistado todo eso, ¿qué vas a hacer? Dice, voy a seguir hacia el oriente, hacia el Hindu Kush y voy a conquistar todas esas tierras arriba, ¿no? Afganistán y todo. Y después, ¿no? Después voy a bajar a la India y voy a conquistar todas esas tierras. ¿No? Y dice, ya cuando has conquistado todo esto, ¿qué vas a hacer próximo? Dice, próximo voy a ir más hacia el oriente, voy a conquistar las otras tierras. ¿Sí? ¿No? Quiere conquistar al mundo entero. Y ya cuando ha conquistado, dice, ya cuando has conquistado el mundo entero, ¿qué vas a hacer después? Si has cumplido todo, has conquistado todo. Entonces quedó pensando, dice, después, dice, voy a descansar. Y el sabio le dice, pues yo ya estoy ahora descansando. No tengo que hacer todo ese esfuerzo de ir a conquistar al mundo entero para llegar a concluir, ¿no? De que después voy a descansar. ¿Para qué? Yo estoy descansando ahora. Y la vida es mucho más fácil, mucho más pacífica, mucho más tranquila, mucho más bondadosa, mucho más favorable con todos los demás si uno no va en la guerra para conquistar todo al mundo, ¿no? Gran diferencia entre explotación y renuncia, ¿no? Pero renunciar a las agendas dentro de este mundo, eso no significa nada todavía. Simplemente uno dice, bueno, estoy buscando la paz, ¿no? Eso es como muy famoso, la paz. ¿No? Entonces no sirven esos métodos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno solo piensa cómo liberarse a sí mismo. Su motivo es salvarse a sí mismo de todas las miserias que provienen, ¿no? De la mente enredada en esta existencia material, de simpatía y antipatía, ¿no? De disfrute y de rechazo. Entonces están cansados, ¿no? Y quieren. Pero difícil, llegan a un estado, pero el impulso de la vida significa que hay que actuar, ¿no? Entonces no saben qué hacer. De acuerdo con las escrituras devocionales, Bhakti Yoga. Bhakti Yoga significa no es explotación, no es renuncia, sino es dedicación. Bhakti Yoga significa dedicación. No exploto, no soy indiferente, sino dedicación. De acuerdo con las escrituras devocionales del Bhakti Yoga, esto no es correcto, eso no es el método correcto, ni para obtener la paz, ni para satisfacer al Señor Supremo. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar al Señor Supremo? ¿Cómo podemos ser capaces de entrar en su dominio trascendental de Vaikunta? Significa, ayer hablamos un poco, ¿no? Bhagavan, Paramatma, Brahman, o Brahman, Paramatma, Bhagavan, ¿no? Significa en el dominio en donde el Señor Supremo existe como tal. Con Él podemos tener una relación. Eso. ¿Cómo? En el Katha Upanishad 1.2.23 se dice, Nayam Atma Pravachanena Labhyo Na Medhaya Na Bahuna Srutena Yam Eva Isya Vrinute Tena Labhyas Tasya Isha Atma Vivrinute Tanum Swan. Uno no puede entender el Atma ni el Paramatma a través de clases, pravachanena, o a través de la argumentación. Incluso si uno es muy inteligente y su
su inteligencia es admirada por los grandes inteligentes de este mundo. Dice, todavía no puede entender la verdad absoluta con su intelecto. Y en esta conexión, el verso de arriba, na medhaya labhya, la verdad absoluta, no puede ser captada con el intelecto o con la capacidad cerebral. Entonces, déjanos preasumir de que alguien ha estudiado y ha memorizado los Vedas, Upanishads, Ramayana, todos los Tantra Shastras, Mahabharata, todas las escrituras que hay, eternas. Y aparte de esto, ha memorizado la Biblia, el Corán, el Guru Granth Sahib, etc. Todas las otras escrituras sagradas. Tal como las escrituras de los budistas, de los jainas y todas las tradiciones religiosas. Pregunta es, ¿puede una persona así entender la verdad absoluta? Y el verso de arriba, Nabahuna Shrutena Labhya, dice, uno no puede entender la verdad absoluta, ni siquiera memorizando todas las escrituras sagradas. Entonces, ¿cómo podemos realizarlo? Y la respuesta, las escrituras mencionan el método foremost como el mejor método, como el mejor método para alcanzar el Señor Supremo y para entrar en su reino, en su relación con Él, es Sharanagati. Y eso es rendición incondicional. Rendición incondicional significa, yo sé que no puedo imponerle nada. ¿No? Sé que tengo que aceptar su voluntad. ¿No? Su voluntad es todo. ¿No? Y solo puedo esperar y orar para que su voluntad se manifieste, que se vuelva visible, reconocible para mí y yo pueda vivir en sintonía con su voluntad. Eso es. Por eso deberíamos tratar de rendirnos incondicionalmente con el Señor Supremo. No hay otro método. El verso arriba, Yam Evaisha Vrinute Tena Labhya, uno solo puede ser bendecido por el Señor Supremo para conocerlo. Significa cuando Él quiere hacerse entendido, Él se hace entendido. Solo por su propia voluntad, solo por su propia capacidad o por la capacidad que Él nos otorga. El ejemplo se da del sol. El sol no se necesita nada, ningún método artificial para hacer el sol visible. ¿Por qué? Porque el sol brilla por su propia luz. Entonces había un pueblo, y en este pueblo había una persona muy adinerada. Y esta persona quería, como que ya tenía todo, pero quería comprarse algo de fama para volverse más famoso, para que los conozcan más lejos. Entonces él ahí se juntó con unos ingenieros y le preguntó, ¿qué podemos hacer, no, para aumentar mi fama? Entonces le dijeron, bueno, vamos a hacer lo posible, ¿no?, de que aquí, en tu casa, desde tu lugar, el sol se puede hacer visible en la noche. ¿No? Bueno, ¿cuánto necesitan, no?, para el proyecto, realización del proyecto, ¿no? Tanto, bueno. Entonces ellos fueron y construyeron especiales, ¿no? ¿Cómo se llaman esos? Reflectores especiales, ¿no? Y llamaron, ¿no?, la prensa, llamaron los otros pueblos, la gente importante, todo, ¿no? Hoy, dice, en la casa de tal y tal,
se va a hacer lo imposible posible. Vamos a hacer aparecer el sol, vamos a hacer que el sol sea visible en la noche. ¿No? Entonces todos vinieron, todos en espera ahí, ¿no? Entonces ellos prenden sus reflectores, ¿no? Y empiezan a rastrear el cielo, ¿no? De un lado a otro, ¿no? Para encontrar el sol. Y no lo lograron. Entonces ya se puso nervioso, dice, no, en vez de volverme famoso, ahora me voy a volver famoso de ser bobo y no sé qué, empezó a maciarlos, ¿no? Dice, no, faltaba algo, ¿no? Necesitamos algunos ajustes más, y como que lo calmaron, lo convencieron, si les da más dinero, lo van a técnicamente hacer lo posible, ¿no? Entonces él, bueno, no le queda otra, ¿no? Soltó más fondos. Entonces hicieron nuevo, más grande, más sofisticado, ¿no? Y otra vez llamaron a todos, ¿no? Y otra vez encendieron, ¿no? Y empezaron a rastrear el cielo en la noche, pero no pudieron hacer el sol visible, ¿no? Y ahí había uno, un sabio, ¿no? Y el sabio les dijo una palabra muy sencilla. Dijo, el sol no se puede ver en la noche. El sol brilla por su propia luz y en la madrugada se va a hacer visible. Y bueno, lo asumieron de que estaban equivocados. Así también, no es la gran sabiduría pensar de que con los métodos técnicos, filosóficos, ¿no? Ejercicios físicos, con lo que sea, rituales, ¿no? Que podemos hacer que Dios se manifieste frente a nosotros, ¿no? Siempre por su propia voluntad. Entonces lo que nos queda es rendirnos a esa voluntad. Lo que nos queda es, ¿no? Anhelar que esta voluntad se haga visible y notable frente a nosotros, ¿no? Significa cuando llega el momento de la aparición del Señor frente a nosotros, que no metamos la cabeza en el piso, ¿no? ¿Cómo se llama ese pájaro? El avestruz. ¿No? O para que no nos encerremos, ¿no? En sótanos, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? O nos aislamos, lo que sea, ¿no? Entonces, eso es la actitud, ¿no? Uno puede, solo por la gracia del Señor Supremo, llegar a conocerlo. Y otro significado de esto es de que solo alguien quien se rinde incondicionalmente al Señor puede saber y obtener al Señor Supremo. Rendirse incondicionalmente significa no hay condiciones, ¿no? Que se haga tu voluntad, ¿no? Y yo de mi parte estoy dispuesto, estoy esperando, estoy haciendo lo que puedo hacer, ¿no? Para tratar de satisfacerte, ¿no? Pero eso es muy difícil para nosotros quienes somos tan preocupados de siempre tener el control, de calcular todo, ¿no? Todo tiene que ser calculado, preanalizado, ¿no? Desde acá, ¿no? Y ahora de repente depender, ¿no? De la voluntad, ¿no? Pero aquí dice, eso es lo único lo que funciona. Y por eso muchos no pueden rendirse. ¿Por qué? Porque no pueden dejar la idea de que tienen que controlar todo, ¿no? Tienen que controlar todo. Entonces, si nos referimos al tercer canto del Srimad Bhagavatam, ahí vamos a ver de que el Hiranyakashipu, el padre de Prahlad Maharaj, ejecutó austeridades muy severas que no son posibles ni siquiera para los grandes rishis y munis. Rishis y munis son como pensadores, sabios, ¿no? Ni siquiera para ellos lo que hizo este Hiranyakashipu no era posible, ¿no? Tiempo extendido hizo autoridades, ¿no? En una, ¿cómo se llama ese? Colina de hormigas. Las hormigas ya estaban comiendo
su cuerpo y todo, ¿no? Tanta austeridad, tanto aguantar, ¿no? Y además él era muy inteligente, de que cuando el señor Brahma lo rechazó, su pedido, él satisfizo, ¿cómo se satisfizo? Satisfizo al señor Brahma, el creador el secundario creador del universo, por decirlo así, para no confundir. Entonces él le pidió, ¿qué es lo que quieres? Estoy satisfecho con tus austeridades. Dice, regálame inmortalidad, porque quería ser inmortal. ¿Por qué? Porque de todo el esfuerzo que ha hecho de conquistar terrenos, el universo entero, ahora solo faltaba la inmortalidad para poder para siempre disfrutar de lo que ha logrado. Porque si no, se va a morir y lo que logró se pierde. Por favor. Entonces, él era tan inteligente de que dijo, bueno, entonces tú no me puedes bendecir y regalar la inmortalidad, pero bueno, te pido lo siguiente. ¿Y qué es lo que le pidió? Le pidió, ¿no? Dame la bendición de no morirme ni en el día ni en la noche. Y el señor Brahma le dijo, bueno, que sea así. Dame la bendición de no morirme ni dentro ni afuera. Que sea así. Dame la bendición de no morirme ni en el aire ni en el piso. Que sea así. Dame la bendición de no morirme ni de humano ni de bestia. Que sea así. Dame la bendición de no morirme, ¿no?, ni de arma ni de mano. Que sea así. ¿No? Inteligencia. Ahora, ni adentro ni afuera, ni día ni noche, ni arriba ni abajo, ni mano, ni arma, ni humano, ni bestia, ¿no? Todo está bien claro. Todo está bien claro, ¿no? Entonces, ¿no?, él pidió todo esto. Y con esta bendición, él pensaba que está a salvo. Y se volvió muy orgulloso, a tal grado de que empezó a maltratar incluso a su hijo. Su hijo era devoto y lo empezó a maltratar. Bueno, es una historia larga en el Srimad Bhagavatam, de que él quería hacer de su hijo que sea un materialista y lo mandaba a la escuela de los materialistas, ¿no? Los gurús, no maestros que lo hagan que sean materialistas como su padre, ¿no? Pero el Prahlad Maharaj, él había tenido asociación con un gran sabio mientras estaba en el vientre de su madre. Entonces él, cuando nació, él era devoto y su padre no pudo cambiar su naturaleza. Entonces lo estaba castigando de diferentes maneras, ¿no? Casi lo mata, ¿no? Se vuelve orgulloso. Entonces le prohibía, ¿no?, que glorifique al Supremo, ¿no?, porque yo soy el Supremo, ¿no? ¿No? Pero Prahlad su hijo era muy humilde, ¿no? Decía, bueno, padre, ¿no? Pero igual el Supremo es Supremo. Entonces, ¿dónde está el Supremo? ¿No? El Supremo está en todas partes, ¿no? ¿En dónde está? ¿No? Entonces tomó su, ¿cómo se llama? Mazo. Tomó su mazo, ¿no?, y empezó a decir, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo lo voy a pelear, yo te voy a mostrar de que yo soy el Supremo, ¿no? Por los 3 mundos, ¿no?, lo buscó. Y al fin de cuentas, ¿no?, le preguntó, ¿dónde está? Está por todos lados, Prahlad dice. Y está también en esta columna, aquí, una columna, ¿no? Dice, sí, también está ahí, ¿no? Entonces pega la columna, ¿no?, y de ahí sale una encarnación del Señor Supremo que se llama Nrsimhadev. Nara Singha. Nara quiere decir humano. Singha quiere decir león. Era
¿no? Medio humano, medio león. No era ni humano ni animal. Eran los dos, ¿no? Y este lo mató. ¿Y cómo lo mató? No lo mató ni en el día ni en la noche, sino en el, ¿cómo se llama? Ocaso. En el ocaso. Al caer. ¿No? Al atardecer. No lo mató ni adentro ni afuera, sino en la puerta. ¿No? No lo mató ni con arma ni con mano, sino con las uñas. ¿No? No lo mató, ¿no?, ni en el aire ni en el piso, sino en el regazo. Lo acabó. Significa que Hiranyakashipu, con toda su inteligencia que le aplicó ahí para obtener esas bendiciones, no pudo obtener la inmortalidad, ¿no? En otras palabras, ¿no?, penitencias grandes, gran inteligencia, ¿no?, fuerza, poderes místicos, ¿no? Hiranyakashipu tenía todo eso, pero no era capaz de obtener la gracia del Señor. Similarmente, muchos yogis, Siddha Purusha significa sabios, en este mundo, quienes muestran cosas, ¿no?, feats, ¿cómo se llama? Material feats, como cosas asombrosas. Ellos no pueden tener el darshan del Señor Supremo, significa no pueden establecer la relación con el Señor Supremo. Eso es. La gente aquí queda muy, ¿no?, encantada cuando alguien hace algo, ¿no?, místico, ¿no?, manifiesta cosas, ¿no?, puede leer los pensamientos del otro, ¿no?, puede hacer que el otro haga lo que uno quiere, ¿no? Diferentes así poderes, ¿no? La gente queda encantada con eso, ¿no? La gente en general ni siquiera muchas veces no distingue qué es espiritismo y qué es espiritualidad, ¿no? Todo lo que no es burdo es espiritual. Pero el mundo de fantasmas, de cualquier cosa ahí, ¿no? Está encantada por eso, ¿no? Pero bueno, aquí se trata de cómo alcanzar al Señor Supremo. Entonces nada de eso nos sirve. Ni el conocimiento, ni las penitencias grandes. Nada. Único método es, como dice aquí, es la rendición incondicional. Y rendición incondicional también suena un poco abstracto. ¿Por qué? Porque no lo conocemos todavía bien. Por eso tenemos que ver qué significa eso. Significa, ¿no?, el Señor Supremo se manifiesta en este mundo, ¿no?, como como el sol, antes de que se vea el sol. Antes de que se vea el sol como ¿cómo se llama? El cuerpo del sol. Ya viene el, ¿cómo se llama eso? No, en la mañana. Luz del alba. Luz del alba, ¿no? Luz del alba. Significa ya se nota luz del alba, ¿no?, por que el sol viene, ¿no? Así también, antes de uno establecer una relación con el Señor Supremo, ¿no?, uno tiene que establecer una relación con las enseñanzas sobre el Señor Supremo. Enseñanzas. Enseñanzas significa uno va a escuchar. Enseñanzas significa uno va a considerar. Enseñanza significa uno va a aplicar esto en su vida y eso lo va a uno cualificar para poder llegar a establecer esa relación. Así que la rendición incondicional, sí, es una predisposición de entender que hay una voluntad suprema, pero ¿cómo me comporto yo? ¿Cómo me relaciono con esta voluntad suprema? Pues es aquí, a través de las enseñanzas. Enseñanzas y aquellos quienes enseñan. Y los que dan ejemplo cómo se ponen eso en práctica. Sin nada no viene nada. Por eso se dice también disciplina espiritual. Sin disciplina espiritual no se puede esperar, ¿no? Hoy día espiritual significa
ver los anuncios en el Facebook. mucho espiritual de todo, ¿no? Como uno se entretiene un poco ahí, ¿no? Y después, ¿no? Y después uno ahí opina sobre todo, ¿no? El otro día vi uno bonito. De hecho, yo lo hice. Que está el maestro sentado, ahí están todos los monjes budistas frente a él, ¿no? Y dice, ¿no? El método para alcanzar la iluminación es pelear con gente desconocida en las redes sociales. Y la gente piensa eso, ¿no? Está ahí, ¿no? Debatiendo, ¿no? Opinando, ¿no? Pero no tiene nada que ver, ¿no? Entonces el método es rendición incondicional, pero considerando las enseñanzas, poniendo allá el esfuerzo de escuchar, considerar, aplicar en la vida, ¿no? Reflexionar, etc. Entonces eso es este proceso, ¿no? Entonces el razonamiento sobre el Señor Supremo, sobre el proceso, es rendición, ¿no? Y bueno, vamos a dar seguimiento a este libro, varios otros capítulos importantes, temáticas introductorias, se llama Perlas de la Devoción, ¿no? Perlas de la Devoción. Porque en fin de cuentas no buscamos solo parar nuestra experiencia material, sino estamos buscando una experiencia trascendental espiritual, pero más allá de lo sutil de este mundo. Entonces, bueno, son algunas palabras, creo que ya 1 hora pasó, ¿no? 47. 40. Pero bueno, terminamos aquí. Si hay alguna pregunta al respecto, reflexión a lo que hablamos o lo que sea, por favor. El método que planteas es renunciar a todo incondicionalmente. ¿Eso tiene que ver con soltar? Hay unas... Justo ahorita escuchamos que no es renunciar. La renuncia no es el método. Porque nosotros podemos renunciar, pero renunciar no significa alcanzar nada, ¿no? Significa, ¿no? Yo puedo querer vestirme de cierta manera, ¿no? Para que alguien se sienta agradable conmigo porque vamos saliendo juntos. Y estoy vestido mal, sé que no es bueno. Ya me he dicho, no, pero ¿cómo puedes ir así? ¿No? El otro le va a dar pena si andas con él, con ella así, ¿no? Entonces dice, bueno, no voy a ir así. Entonces uno se quita la ropa, ¿no? ¿Qué has logrado con eso? Hasta peor. Uno no sabe qué es peor, ir desnudo o ir mal vestido, ¿no? ¿No? Entonces renuncia no es nada, ¿no? Sino sí, tenemos que quitarnos, pero sí tenemos que saber qué ponernos, ¿no? Entonces, pero si estamos diciendo, me estoy cambiando la ropa, eso incluye quitarse la otra. Significa el énfasis no en quitarse nada, no renunciar nada, sino desarrollar de una manera positiva, de una manera progresiva, prácticas espirituales. Pero sí, eso es muy difícil porque cualquier cosa que cuestiona nuestros apegos, como enseñanzas espirituales en este mundo cuando escuchamos, cuestiona nuestro apego, cualquier cosa que cuestiona nuestro apego nos suena como, somos muy fatalistas, ¿no? Hay que dejarlo todo, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos qué estamos recibiendo, ¿no? Como por ejemplo cuando nosotros hablamos de los 4 principios regulativos, que son como para ayudarnos de no enredarnos, ¿no? En adicciones, en relaciones inapropiadas, etc., ¿no? De no comer cosas inapropiadas que van a obstaculizar nuestro desarrollo de la conciencia, ¿no? Etc., ¿no? Entonces uno cuando habla de eso, entonces algunos están como ahí, no les gusta escuchar eso, ¿no? ¿No? Hay que dejar carne, pescado, huevos, todo eso, ¿no? ¿No?
hay que dejar, ¿no?, la intoxicación, hay que dejar, ¿no?, el sexo fuera de matrimonio, ¿no? Hay que dejar los juegos de azar, ¿no? Entonces uno, depende de quién, ¿no? Muchos no conocen eso, juego de azar. Entonces cuando dice juego de azar, sí, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero los que conocen y los que han visto a alguien que tiene una adicción al juego de azar, eso es un infierno. Eso es un infierno. Y para la persona, y para la familia, y para todo. Yo tengo a alguien en la familia que ganaba muy bien en el verano, en la costa, así. Y se regresaba y un día perdía todo el trabajo del año. ¿No? Y después prestaba para aquí, para allá, recuperar un poco, después la gente persiguiendo, no sé qué. Por eso se dice, ¿no? Eso no ayuda, ¿no? Entonces, pero uno dice, bueno, eso ya, ¿no? Entonces, dice, intoxicación, ¿no? O eso ya es un poco más difícil, ¿no? Entonces, ya, ¿qué es? ¿No? El trago, bueno, ¿no? Pero no solo el trago, sino marihuana, y después ya va más sutil, ¿no? Y no solo eso, sino también las otras sustancias adictivas, ¿no?, como cafeína, ¿no? Pero uno entiende, ¿no?, como que, bueno, ya. Y uno entiende también de alguna manera eso del vegetarianismo, ¿no? Aunque para algunos, pues eso es, decir, ¿no?, a mí me gusta el pollito, ¿no? Pero algunas cosas algunos pueden, ¿no? O sea, yo ya cumplo 2,5 principios regulativos, ¿no? Pero después uno dice el tema sexualidad, eso se vuelve más complicado, ¿no? Entonces muchos dicen, entonces dice, ya dejé la carne, ya no me estoy intoxicando, ya no estoy eso. Dice, ahora me piden eso, dice, ¿qué es lo que queda de la vida? ¿No? Porque literalmente o prácticamente no queda nada de la vida, ¿no?, si uno deja los placeres, ¿no? ¿No? Pero es así, estamos dejando algo, como hablamos ayer, no estamos dejando nada, ¿no? No estamos dejando nada. Dejar de comer, eso sería una cosa, pero dejar de comer ciertas cosas, ¿no?, eso es diferente, eso se puede, ¿no? Sexualidad responsable es una cosa, irresponsable es otra cosa, ¿no?, para ponerlo así, ¿no? Intoxicación, ¿no?, pues uno tiene que ver, experimentar, los que han experimentado y los que tienen esa en vida propia, ¿no?, o alguien cercano, ¿no?, pues es muy difícil, infernal se puede volver, ¿no? Entonces si uno está ahí en ese estado, entonces ¿dónde está la meditación? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde? Aunque a veces puede pasar incluso de uno de que ya está totalmente por el piso, ¿no?, cuando ya no le queda ninguna otra, ¿no?, entonces dice, Señor, ¿no?, levántame, ¿no? Y funciona, ¿no? Funciona, ¿no? Pero eso no podemos presentar como la cualificación para, ¿no? Ahora, bueno, ¿no?, échanse por el piso por completo, ¿no?, para que el Señor los otorgue la misericordia o algo así, ¿no? Entonces, no hay, el discurso no es lo que hay que dejar, el discurso es que hay que hacer. Entonces, cuando uno hace lo que tiene que hacer, automáticamente ciertas cosas se arreglan, ¿no? Pero sí, eso es muy común. Espiritual significa antimaterial, ¿no? Pero espiritual no significa antimaterial. El espiritismo es mucho más diferente, ¿cierto? Sí, el espiritismo es solo el mundo de la invisible, ¿no?, el mundo de... Pero es material también, no hay nada espiritual ahí. Tenemos cuerpo burdo y hay cuerpos sutiles. Entonces el espiritismo es solo relación con los fantasmas y con todo eso, lo que es el mundo... Y lee las cartas y tal. De cualquier eso es cosa. espiritismo, eso Sí, no es espiritual. sí, hay de todo, ¿no? Que viene, no sé si conocen San Gregorio, Mm. es un santo que opera y que todo eso. No sé. Sí, hay de todo, ¿no? Hay de todo, ¿no? Y espiritismo también hay oscuro y
blanco, blanco y negro, ¿no? Entonces, y siempre se han necesitado también personas, digo, que con ciertas habilidades han podido ayudar, ¿no? Significa, no estamos en contra de eso, ¿no? Sí, hay personas que creen en él. Eso existe también y es necesario también, ¿no? Pues mantras, ¿qué son mantras? Mantras son espiritismo en un sentido, ¿no? Que invocan, no Maha Mantra en nuestras devocionales prácticas, pero mantras que invocan diferentes energías, que, ¿no? Invocan, ¿no? Hay de todo mantras, ¿no? Hay mantras para... Mantras buenas y mantras. mantras en contra de los enemigos, ¿no? Hay mantras para, ¿cómo se llama? Eliminar cuando alguien aspira a ser pareja de alguien, pero hay alguien otro también. ¿Cómo se llama ese? El competencia, ¿cómo llaman? Rivalidad. Uno quiere ser como novio de alguien, pero hay otro también. Hay un nombre, ¿no? Fidelidad, una cosa. Entonces hay mantras para acabarlos, ¿no? Para alejar, Para sí, proteger. sí, sí. Y hay mantras para todo. Para traer dinero. Sí, de todo, ¿no? Pero bueno, gente que se dedica a eso, es todo muy enredado, ¿no? Entonces uno queda enredado. Bueno, volviendo a la rendición, ¿sería necesario entonces que sea progresivo después de eliminar, por ejemplo, esa intoxicación con alimentos, egos, y pasar a una, pues no digamos a una beatitud, pero sí a un estado progresivo también de virtudes? Ujú. O hasta que se llegue a eliminar defectos comienza a trabajar esa... Buena pregunta. La rendición es independiente de cualquier situación externa. Por eso alguien en un estado muy derrotado, material, puede dirigirse a Dios, ¿no? Y Dios puede responder a su rendición. No es necesario que uno tiene que ir progresando, ¿no? Para volverse... ¿Por qué? Porque eso se llama misericordia sin causa. Misericordia sin causa significa no hay ninguna causa de nuestro lado. Porque yo he adquirido, porque yo he logrado, ahora sí merezco, ¿no? No. ¿Por qué? Porque eso ya sería como causa material para, ¿no? Entonces, Ya pasa a ser condicional. ya pasa a ser condicional, ¿no? Entonces no importa quiénes somos, dónde estamos, ni nada, podemos dirigirnos al Señor Supremo. Y ya dirigiéndonos, Él nos va a guiar, ¿no? A través de vidas. Y puede ser en vidas, uno va a tener diferentes prácticas, Y la ¿no? intuición. ¿No? Uno va a tener, por ejemplo, ¿no? Alguien sigue las reglas de una religión en particular, ¿no? Digamos musulmanes. Y cristianos no son buen ejemplo porque no dan buen ejemplo, ¿no? Pero los musulmanes son más estrictos, relacionado a la comida, relacionado a sus oraciones 6 veces al día, ¿no? A todo lo que tienen, ¿no? Entonces, si alguien en esta vida pues acepta que esos son, ¿no? Una revelación de Dios que ha mandado a mí para yo seguirlo, para atraer su atención y lo sigue, ¿no? Entonces ya está en un proceso de la rendición, ¿no? Después, en la próxima vida, aunque ellos no creen en la reencarnación, los musulmanes, en la próxima vida pues va a quizás llegar otro tipo de revelación. Y cuando viene otro tipo de revelación, pues van a venir otras, digamos, estándares, otras exigencias, ¿no? Que también se entiende. Uno tiene que ver muchas de esas cosas que se prohíben y no se prohíben y cómo eso tiene que ver con la geografía, donde la gente vivió, en los tiempos en los que vivió, ¿no? En qué medio ambiente cultural llegaron los profetas y hablaron, ¿no? Si Jesucristo llegaría hoy a cualquier otro lado, no hablaría lo mismo lo que habló, como en aquel tiempo, ¿no? Porque más probablemente, ¿no? Entonces es algo que desde nuestra perspectiva nosotros vemos algo por vidas. Entonces uno va como aumentando o uno se va acercando a la divinidad, ¿no? Siguiendo pues ciertas, digamos, pautas, ciertas recomendaciones que uno entiende. Por ejemplo, esos 4 principios regulativos
Eso es muy fácilmente entendible. ¿Por qué? Porque esas prácticas o de dejar de hacer ciertas cosas, eso tiene que ver con el desarrollo de ciertas cualidades que necesitamos. Por ejemplo, la compasión es una de las básicas cualidades del ser humano, ¿no? La veracidad, ¿no? La limpieza, la renuncia, ¿no? Son esos 4 principales, ¿no? Veracidad, se entiende, ¿no? Pero si uno entra en ciertas prácticas, ¿no? Como por ejemplo el juego de azar, entonces se pierde la veracidad. ¿Por qué? Porque eso es pura ilusión, ¿no? Es ilusión en un sentido de que yo pienso de que puedo con poco esfuerzo obtener más, ¿no? Pero eso no se puede. Claro, quizás en el momento, quizás se puede, pero Cae en el juego. está ahí y el karma está ahí y lo va a pagar, ¿no? Entonces la compasión, ¿no? Es el vegetarianismo. Significa que uno dice, bueno, hay que tener compasión con todas las formas de vida, ¿no? Y claro, muchos vienen después ya con el argumento, entonces, pero las plantas también tienen vida, ¿no? Entonces, ¿no? Pero también hay explicaciones, ¿no? Después, que la renuncia. ¿No? La renuncia significa esta capacidad de, más que todo, renunciar a la pereza. Y eso se pierde con la intoxicación. ¿No? Con la intoxicación, pues uno puede hablar y tener ideas y todo, ¿no? Pero en última instancia, para hacerlo, la voluntad de hacerlo, se le quita la voluntad, no hay voluntad. Significa que la voluntad es totalmente como apartada o conquistada, ¿no? Por el vicio, ¿no? ¿Y qué más? La sexualidad es la limpieza, ¿no? La limpieza en un sentido puede ser transparente en las relaciones, responsable, eso es limpieza, cordura del carácter, ¿no? Pero, y si uno tiene eso, entonces es buena predisposición. Porque si uno no tiene eso, entonces uno se enreda rápido, y cuando uno se enreda, entonces uno se enrolla y con otros y todo, ¿no? Por eso es recomendable, ¿no? Pero no es ahora una cosa que muchos piensan, ahora sí lo logré, ahora sigo los principios, ¿no? Eso no es nada. Eso es solo de no enredarse, ¿no? Eso es solo de no enredarse, porque si uno se enreda, no está bien. Pero, ¿qué está haciendo uno? ¿No? Por eso hay 2 elementos, ¿no? Uno es, ¿no? la pureza y otro es la fidelidad. Significa donde hay fidelidad, en última instancia espera. Fidelidad se refiere a la revelación, al camino de la elevación hacia Dios. Donde hay fidelidad a este proceso, la pureza va a llegar sí o sí en algún momento. Por otro lado, si hay pureza, en un sentido de que alguien no toca esto, no come esto, no hace esto, ¿no? Pero eso todavía no significa de que tiene nada de fidelidad con Dios. Porque hay personas en este mundo como que tienen bastante bajo control lo que hacen y cómo hacen, ¿no? Pero todo lo hacen por su propio bien.